En la entrevista de Propuesta Semanal, vamos a cortar con la participación del doctor Juan Manuel Rosario. Fue un invitado muy frecuente en nuestro programa, tanto en Propuesta como en Telematutino, en toda aquella época, a raíz de la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional y la ley 169.14, si la memoria no me falla. Qué bueno que ahora el doctor Juan Manuel Rosario es viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Es decir, antes él estaba en el terreno de juego, ahora está en la grada. Sí. Juan Manuel, buenos días, encantado. Buenos días, Ramón. Un placer. Y antes de comenzar vamos a tomar unas tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Industrias Vanilejas y Mitiel, que entona bien a esta hora y nos da la energía para seguir adelante. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Juan Manuel, ¿cuál es el papel del Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización para ponernos a tono? Vamos a ver la función ordinaria. El Viceministerio tiene la responsabilidad de todo lo relacionado con las naturalizaciones de extranjeros en la República Dominicana, por un lado, y también tiene dos direcciones, una dirección que es de asuntos migratorios y tiene una dirección que de gestión de asuntos de naturalización y una dirección que de gestión migratoria. Lo que tiene que ver con la gestión migratoria tiene la responsabilidad del registro de bienes inmuebles de extranjeros, llevar un registro de los dominicanos repatriados hacia la República Dominicana. O sea, se concentra en todo lo que tiene que ver con la naturalización, el registro de bienes inmuebles de extranjeros que compran en la República Dominicana y la repatriación de dominicanos hacia la República Dominicana. Todo lo concerniente a la naturalización. Ahora, de manera extraordinaria... Es decir, todos esos dominicanos que vienen deportados de las cárceles, cosas, usted tiene un control. Sí, nosotros tenemos eso registrado ya. ¿Cuáles son las razones? Pues la deportación y todo. Eso está registrado. Entonces, de manera ordinaria, es eso. En sentido extraordinario, ese viceministerio fue que manejó todo lo concerniente al plan de regularización y a la ley 169-14, o sea, la ley de naturalización especial. Y todavía se está trabajando eso, o sea, eso es una responsabilidad del viceministerio que yo represento en el Ministerio de Interior y Policía. Esas son las funciones fundamentales. Tenemos ahí a Ana Patricia, que está vía Skype. ¿Cómo está, Juan Manuel? Buenos días. Buenos días. Adelante, Ana Patricia, te escuchamos. Juan Manuel, en la parte de gestión migratoria que tú mencionabas que el viceministerio está trabajando, vamos a ver, ahí hay mucho que hacer. Gestión migratoria, de una vez me viene a la cabeza el tema haitiano. ¿Ustedes están involucrados en esa parte? Nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros somos los responsables. Ese viceministerio, cuando yo le decía de la parte ordinaria, y le hablaba de la parte ordinaria dentro de la estructura del ministerio como tal, pero nosotros también de nosotros depende el Instituto Nacional de Migración y depende la Dirección General de Migración. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con la política migratoria, aunque sea teóricamente. Y digo teóricamente porque la República Dominicana, ustedes saben que las instituciones a veces cogen una relativa autonomía. Dice, bueno, depende de tal ministerio, pero ellos tienen el presupuesto muy propio de ellos, la dinámica de ellos. Pero en términos en los momentos actuales nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque la política migratoria realmente se aplique desde el ministerio. A través mira qué interesante. En el Instituto Nacional Migratorio hay una persona que tiene una opinión sobre el tema de la migración. Sí. Entonces el viceministerio hay una persona que tiene una opinión muy clara y por eso siempre fuiste un invitado frecuente a los programas. Por eso le hablaba de la relativa autonomía de algunas instituciones, porque todo lo que se haga a nivel migratorio debe salir del Ministerio de Interior y Policía, porque el Ministerio de Interior y Policía es responsable de la política migratoria dominicana. Por eso el Ministerio de Interior y Policía es el que preside el Consejo Nacional de Migración. El instituto, su papel es solamente técnico. El papel del instituto, conforme lo establece la ley, es solamente un papel técnico para cuando se necesite una
una opinión técnica en materia de migración, y esa opinión técnica jamás puede salirse de lo que establece la ley de migración. Pero se dan posiciones. Juan Manuel, cuando tú estabas fuera, tú fuiste muchas veces crítico de la forma de aplicación de la ley 169-14. Sí. ¿Sigue siendo esa posición? ¿Tú la mantienes? Más firme. Ahora desde la grada. Más firme. Sí. Es bueno que la opinión pública dominicana sepa. Yo he hecho una auditoría de la ley 169 y particularmente los 750 haitianos que fueron que se le dio la naturalización especial que se le dio en julio del año pasado. Al final del gobierno casi. Esa naturalización ninguna cumple con los requisitos que establece la propia ley 169. Yo siempre estuve en desacuerdo con esa ley. Y bueno, pero ya la ley está hecha, yo tendría que aplicarla como funcionario. Lo que pasa es que cuando se va a aplicar dicen, no, pero fue que ellos violaron sus propias leyes o su propia ley. Por ejemplo, la ley 169 manda a que la naturalización de las personas que se beneficiaron de la ley 169, la naturalización había que hacerla entonces conforme a la ley 1683 sobre naturalización. Y la ley 1683 reclama que debe tener un acta de nacimiento la persona para poderse naturalizar. Sin embargo, la ley 169 permitió que las personas que aceptaron o que se sometieron a ella, le permitieron registrarlo en el libro de extranjería. El registro en el libro de extranjería se hace conforme al artículo 28 de la ley de migración. Y le dan una constancia de que usted está registrado para que entonces el padre o la madre vaya al consulado de su país y registre al muchacho como de nacional de ese país y le den su acta de nacimiento. Ocurre que eso no se hizo así. Lo que se hizo fue que se reconoció como acta de nacimiento la constancia de nacimiento en el territorio nacional. Entonces eso viola la ley 1683. Pero eso es con relación ya a los requisitos. Pero hay algo peor. Y es que la ley 169 establece que las personas que querían calificar dentro del proceso debían someter la solicitud en un periodo de 3 meses a partir de la promulgación del reglamento de la ley. El decreto se promulgó en julio del 14. Usted se pone a contar y dice, bueno, pero eso es lo más que podría llegar al principio del 15. ¿Qué ocurre? Que el de los 6,000 y pico de extranjeros que fueron, que se acogieron al plan para naturalizarse, los 6,000 y pico, más del 90% se sometió al plan entre el 16 y el 20, o sea, después que ya había terminado la ley. Y por tanto, eso no se puede aprobar, no se puede apoyar. O sea, no es aceptable. Ocurre que los organismos internacionales siguen insistiendo en que a eso se le dé la validez que ellos entienden que hay que darle. Pero nosotros como República Dominicana no podemos violar nuestras leyes. Es que eso tiene dificultades serias desde la perspectiva de crear el precedente. Si usted crea el precedente, que aquí cualquiera puede venir a decir cómo aplicar o no aplicar la ley, eso sería muy peligroso. Pero para entonces, perdón, yo juraba que se habían acogido a la ley 200,000, 300,000. No, porque ese es el plan de regularización. El plan de regularización tiene un decreto, porque es que la ley, fíjese, la ley 285-04 en el artículo 151 manda a hacer un plan de regularización. Y se hace un decreto para eso, para el plan de regularización. Ahí se someten los extranjeros que entendían que debían regularizarse. Luego que sale la sentencia 168, se generó una situación con las personas que habían nacido en el territorio nacional, que no tenían supuestamente la nacionalidad del país de origen de los padres. Entonces se dijo, bueno, pues tenemos que hacer una ley especial de naturalización, y surge la ley 169 como una respuesta a eso. Entonces no se cumple con eso. Eso es con relación a los 6,000. Con relación al Plan Nacional de Regularización, más de 200,000 personas, que por cierto ahora están pidiendo que esa persona se le renueve el estatus. O sea, se le dio un carnet de migración, pero ahora, bueno, pero ya se venció.
Pero mire, cuando yo estoy investigando lo que yo recibo allá, encuentro una comunicación que en su momento uno de las autoridades de migración le envía una comunicación al Ministerio de Interior y Policía. Porque el Ministerio de Interior y Policía, que estaba manejando todo lo que tiene que ver con la regularización, mandó todos esos archivos a la Dirección General de Migración, miles de cajas. De allá de Migración le dicen que ellos quieren que manden una comisión de Interior y Policía, porque los folders donde estaban los expedientes de los regularizados estaban vacíos. ¿Cómo? Una gran cantidad. Entonces quiere decir que lo estamos regularizando solamente poniendo el nombre. Y se nota que realmente no solamente lo que tiene que ver con la regularización, sino la misma naturalización, se nota que era poniendo nombre que estaban. Alguien estaba en eso, ¿no? Porque nosotros hemos encontrado, por ejemplo, dentro de los 750 que se beneficiaron de la ley 169, hay un nombre, por ejemplo, oiga cómo se llama, Papi Chulo. Lo que quiere decir... Solo aquí. Lo que quiere decir que alguien estaba poniendo nombre ahí y naturalizando gente. Pero también yo he visto cédulas de gente con apellidos que son sonoro dominicano, de alcurnia. Sí, lo que pasa es que aquí hubo organismos internacionales que se apertrechó en una oficina a recoger nombres, personas que iban y se registraban. Y entonces esa base de datos ellos se la entregaron al Ministerio de Interior y Policía. O se la entregaron a las autoridades dominicanas como una base de datos que debía servir de soporte al proceso de regularización y naturalización. Nosotros tenemos informes, por ejemplo, de allá, de personas que estaban allá que dicen que el disco duro de muchas informaciones de eso, ellos se lo llevaron para que nosotros no tuviéramos acceso a eso. Porque realmente, desde mi punto de vista, es una monstruosidad lo que ha sucedido con relación a la naturalización y la regularización en la República Dominicana. Y ellos lo sabían. Entonces yo pienso que la República Dominicana ya debe de tener esas situaciones que se dan aquí, en materia de aplicación de la ley, en materia de naturalización y migración. Y hay que ponerle un stop. Nosotros no podemos cada cierto tiempo tener un funcionario que tenga una posición discrecional, personal, con relación a cómo manejar esos casos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que cada cierto tiempo un funcionario, yo le llamo que quieren una ley a la carta. Una ley, mira, yo quiero esta ley para aplicar lo que yo entiendo yo. Eso no puede seguir así. Por ejemplo, ya se han propuesto modificar la ley de migración, otra vez, y el reglamento de la ley de migración. ¿Tú estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo, pero lo han propuesto. Nosotros hemos estado haciendo la resistencia a ese tipo de cosas, porque siempre hay gente. Ahora, el alto mando del gobierno está identificado con aplicar la ley, pero siempre aparecen personas. Hay una decisión de aplicar la ley, de ser transparente en la aplicación de la ley y defender la República Dominicana. Sí. El mensaje de hacer una verja, yo creo que eso fue importante. Sí, porque hay una actitud por parte del gobierno dominicano de enfrentar la situación. Sin embargo, yo pienso que la verja es importantísima, lo que se ha planteado, pero nosotros necesitamos una verja jurídica. Da bien la física, pero la jurídica tenemos que protegerla. Si nosotros claro, porque no solamente debe aplicarse eso, perdón, en lo que son los haitianos, o sea, tenemos también una serie de personas de otros países que están viniendo aquí, en muchos casos tampoco están de forma legal. Para que no se piense que solamente debe aplicarse porque son haitianos. Mire, eso que usted, para que el tema no se desvíe por ahí. Eso que usted acaba de decir, que nosotros inclusive lo dijimos en estos días. Nosotros tenemos la responsabilidad de registrar bienes inmuebles de extranjeros. Aquí viene un extranjero, sin importar el estatus, y compra un bien inmueble carísimo. A los 2 o 3 días el extranjero puede estar ilegal. Pero tiene un bien inmueble que cuesta muchísimo dinero. Entonces viene el asunto de que no se puede deportar porque tiene una inversión en la República Dominicana. Entonces eso nosotros tenemos que resolverlo. Y a mí eso me preocupa muchísimo. Porque no crean ustedes que eso, de diario yo tengo que estar firmando registro de bienes inmuebles. O sea que hay muchísimos extranjeros comprando bienes inmuebles. Cuando usted va al estatus migratorio, un visitante,
con una autorización de estar 2 o 3 días aquí, sí, pero ya usted compró un bien inmueble. ¿Dónde está el problema? El sistema nuestro. Sí, porque yo imagino que esa persona podría lograr un visado o una residencia. Sí, pero es el sistema, porque hay un decreto que le permite eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo digo, pero que además de eso, por ejemplo, aquí viene una gente a formar una compañía y nadie le pregunta si está legal o no. Y yo digo, bueno, pero si nosotros creamos un sistema... ¿De dónde sale ese dinero? Ley de activos. Exacto. Eso mismo. Nosotros, por ejemplo, le decimos, bueno, pero si es donde se va a registrar el nombre de la compañía, si en la DGI, que hay que pagar impuestos, si nosotros tuviésemos un sistema, por ejemplo, de conexión, interconexión digital con la Dirección General de Migración, con Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la misma Junta Central Electoral, de tal manera que cuando una persona vaya a registrar un nombre, toda la información de esa persona salga ahí y le diga si tiene el estatus migratorio correcto o no. Y eso garantiza que la persona esté legal en la República Dominicana, pero algo que dijo lo que decía Ana Patricia. Oye, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando viene a ver, nosotros tenemos aquí una gente comprándose el país. Exacto. Cuando me ven, es un capo. Sí, lavando dinero, y nosotros no podemos permitir eso. Porque el asunto no es tan sencillo de que no, el problema es el asunto migratorio, la estructura migratoria de la República Dominicana. Y no solamente jurídica, institucional, porque las leyes nuestras son bastante claras. Pero aquí, por ejemplo, no necesitan modificación. Cada funcionario lo que quiere es, cuando hablo de funcionario me refiero en sentido general, de lo que ha sido la práctica dominicana, tener leyes a la carta. Yo quiero aplicar esto, por ejemplo, usted encuentra aquí una compañía o una empresa. De acuerdo a lo que me convenga. Sí, una empresa que tiene 20,000 trabajadores, por ejemplo, y no hay uno dominicano. Y tú dices, oye, pero, ¿y no es 80-20? Exactamente. Pero además de eso, ilegales. Dice, oye, no tiene que estar legal conforme a la ley. Cuando viene a ver, aparece una gente que dice, no, tenemos que colaborar porque el aporte económico de eso, y eso no puede ser así. El que quiere dar un aporte económico en la República Dominicana tiene que someterse a la ley. Nosotros no podemos estar cediendo en la aplicación de la ley porque fulano de tal y que va a hacer un aporte económico. Fulano de tal sabe que aquí hay leyes y que hay que cumplirlas. Juan Manuel, y con el caso de los venezolanos, que se ha estado haciendo como una regularización, ¿cómo va eso? Mire, déjeme decirle sobre eso. Hace tiempo que aquí ha habido la intención de tratar el caso venezolano en 2 direcciones. Una, declarar los refugiados. Y otra, darle residencia. Yo me opuse a las 2, hace mucho tiempo. Porque yo decía que declarar a los venezolanos como refugiados, no siguiendo las normas internacionales, no siguiendo lo que establecen los convenios internacionales de la condición, para usted determinar lo que es un refugiado, eso está determinado en los convenios internacionales. No porque a unos sí y otros no. No porque a uno se le mete en la cabeza, que eso tiene una definición. Pero aquí hay gente que entiende que nosotros tenemos que ampliar el concepto de refugio, siguiendo la declaración de Cartagena. El concepto de refugio, que hasta una persona que sea víctima de una sequía en su país, una inestabilidad social en su país, ya di que hay que declarar a los refugiados. Y yo decía, el problema de Venezuela no es Venezuela, ese es el pretexto para los haitianos. Sí. Si se establece en la República Dominicana un concepto diferente al que establecen las convenciones internacionales, pero un concepto flexible, vamos a tener muchos haitianos aquí. ¿Qué van a ser refugiados? Y eso, cuando usted oyó hablando de que del plan de contingencia, era lo mismo. Es verdad que existía un plan de contingencia, no de este gobierno, eso estaba ahí, pero existía el plan de contingencia de preparar el país para recibir esa cantidad de refugiados haitianos. Yo decía, bueno, nosotros decíamos que la intención con Venezuela era esa, y la residencia tampoco, porque sería como usted decir que el caso venezolano habría que entonces darle esa misma facilidad o ese mismo enfoque al caso de Haití y de otros países. Y yo me ponía las 2 cosas. Lo que se decidió... Pero entonces, ¿cuál es tu posición? ¿Qué hay que hacer con los venezolanos? No, lo que se decidió, porque eso se decidió. Nosotros lo que decidimos, no, mira, ellos tienen nosotros tenemos varado aquí muchos venezolanos en el país.
nosotros no tenemos que ver con el problema interno de ellos. No podemos tomar una decisión en función del problema interno de ellos, sino en función de una realidad migratoria. Entonces vamos a darle un estatus de no residente, vamos a documentarlo a todos como no residente. Exacto. Y que se le dé un permiso de reentrada para si tienen que buscar papel en su país, que vayan y vuelvan con sus papeles. Perfecto. ¿Y cuántos se han acogido? No sé la cantidad, pero eso se decidió. Se decidió. Esa fue la propuesta que yo hice, lo digo públicamente. Esa propuesta no fue correcto, pero fue un intermedio. Sí, fue de nosotros. Ni le da residencia ni le da estatus de refugiado. Y se le da la oportunidad de estar regular en la República Dominicana y si tienen que entrar y reentrar, exacto, en conforme a la ley. Muy bien. Juan Manuel, en el tema de gestión migratoria, ¿qué pasos tiene que dar la República Dominicana para lograr realmente un avance y una aplicación a las leyes? Mire, yo pienso que el problema institucional, las autoridades tienen que aplicar la ley. Nosotros no podemos seguir. Que sería nosotros no podemos continuar. Cada vez que un organismo internacional va y se sienta con un funcionario, y el organismo internacional viene y le dice al funcionario que hay que tener cuidado con la violación a los derechos humanos, entonces paralizan la aplicación de la ley, porque el funcionario entonces como que tiene miedo o se asusta. Entonces nosotros tenemos que garantizar un grado de institucionalidad, que la ley se aplique y que solamente se modifique si un día el Congreso decide modificarlo. Y no que se tomen medidas discrecionales. Por ejemplo, todo eso que usted ve de la aplicación de la ley 169 fue porque se tomaron medidas administrativas, no conforme a la misma ley que ellos habían hecho. Porque los organismos internacionales tenían un menú de propuestas de cómo hacer las cosas al margen de la ley. Y ese menú yo lo tengo. Yo no me lo y la ley fue ceder demasiado. La ley para mí eso fue una traición a la República Dominicana. Pero yo digo, bueno, pero ya se hizo. Sí. Eso fue una negación de la 168.13. Sí, y eso fue para inhabilitar la sentencia. Eso tiene gravedad desde el punto de vista institucional. Y yo lo estoy diciendo ahora. Yo lo dije anteriormente. Sí, siempre ha sido igual. Yo te felicito porque tú tienes la misma posición que tú tenías cuando estaba como abogado, simplemente experto en temas migratorios. Lo que pasa es que si yo cambio sería un irresponsable. Yo no puedo hacerlo. Yo tengo que mantener la posición. Juan Manuel, entonces, ¿qué se va a hacer con todos esos expedientes falsos, con todos esos folders vacíos, con el caso de los 750 naturalizados, con todas esas barbaridades que hay? ¿Qué se va a hacer? Mire, yo he estado haciendo una auditoría procesal y debería hacerse una auditoría financiera también. Sí. Yo he estado trabajando eso, pero la recomendación mía desde el principio es que se haga una auditoría de los dos procesos y que se convoquen hasta veedores. Que la gente lo vea lo que ocurrió ahí, porque la República Dominicana en eso no puede ceder ni puede tener el criterio del secreto diplomático. Usted está hablando de la soberanía de la República Dominicana, usted no está hablando de cualquier cosa. Usted no puede inventarse, no, que eso hay que mantenerlo. Oye, es un problema del pueblo dominicano. Y ahora estoy planteando de que el problema migratorio se saque a la calle, o sea, que nosotros consultemos a la sociedad dominicana, porque es un problema que le afecta a la sociedad dominicana. Eso no puede estar manejado por Juan Manuel y fulano de tal. Es que ya esto pone en peligro la existencia de la República Dominicana desde mi perspectiva. Entonces la sociedad tiene... Nosotros hicimos un plebiscito en el 1895 para discutir el uti possidetis, que se estaba discutiendo con relación al problema fronterizo. Y Lili convocó un plebiscito diciendo que eso era un asunto del pueblo dominicano. Eso fue en el 95. 1895. ¿Y por qué nosotros no podemos aquí consultar al pueblo dominicano sobre lo que se está planteando? Sobre las cosas que se le plantea. Esa es mi posición a nivel personal y profesional. Porque es que la situación no puede continuar así. Bueno, en 20 años, si esto sigue así, más de la mitad de la población va a ser haitiana. Sí, tenemos dificultades. En una ocasión, cuando la penúltima reforma constitucional, yo planteé que aplicáramos el jus sanguinis, porque eso podría evitar muchas situaciones, muchos problemas. Y no se aplicó, y esto es lo que ha seguido agrandándose
este problema. Y mire, yo estoy en un ministerio que tiene varios viceministerios. Y los otros viceministerios tienen otras funciones que tienen conexión con la sociedad. Y usted sabe cuál es uno de los problemas, la preocupación de la gente en cada provincia, el problema ilegal de los ilegales. Ya se ha llegado al ministerio. La preocupación de la gente planteando que se aborde ese tema. Entonces, oye, ya eso la sociedad comienza a presionar las instituciones de que hay que resolver el problema. Que ahora se agrava con el tema de la pandemia. Entonces, Totalmente. bueno, ya la sociedad está hablando de eso. Y no está de manera pasiva, ni de manera marginal, no lo están planteando formalmente. Yo recuerdo que al viceministerio mandaban una señora, de esas que son muy activas, que me dijo, no, pero mire, viceministro, usted me avisa si hay que convertirse en una Juana Saltitopa, porque es que eso no se puede permitir. O sea, la situación, entonces viene una viceministra y me dice, tenemos que abordar el problema de la migración, eso es por donde quiera. Nosotros, el diagnóstico que hemos hecho, ese es el problema que se está planteando. Entonces ya la sociedad está reclamando que se le dé una respuesta a eso. Y no se puede tratar de manera simplista. Lo que está haciendo el presidente. Lo grande, Juan lo que está haciendo el presidente. Que con aplicar la ley es suficiente. Aplicar la ley. Aplicar la ley y el reglamento. Sí. Por ejemplo, lo que está haciendo el presidente es un gran esfuerzo. El asunto de la verja, la posición que él tiene. Que uno sabe que él lo está haciendo con oposición de gente de su partido. Yo lo único que le puedo garantizar que el mando superior de este gobierno está de acuerdo con enfrentar esa irregularidad migratoria. Incluyendo los militares. El mando. El comandante. Sí. Y el ministro de Interior y Policía está totalmente identificado con nosotros. Eso es bueno. Nosotros hemos tenido reuniones con organismos. Bueno, el hecho de tú estar designado es un mensaje, es una señal. Mire, claro. El ministro de Interior y Policía, esos organismos internacionales tiran duro a veces. Y yo lo he visto a él estando yo al lado de él, decirle, no, nosotros no podemos con los dominicanos, mucho menos con los haitianos. Nosotros no podemos asumir eso. O sea, es una postura que hay del mando superior. Porque las presiones internacionales se mantienen. Si hablamos de presión en el sentido común, no. Porque la gente piensa que presionar es venir a decir, sí. Pero ellos vienen y plantean lo mismo. O sea, en términos diplomáticos, una presión. Ellos quieren que se le dé estatus a todo el que está aquí. Hay que han planteado otro plan de regularización. Y nosotros no nos hemos opuesto a eso. Hay quienes han planteado modificar la ley. Nosotros no estamos de acuerdo. El habitante fronterizo es un problema también, el transfronterizo. Porque es que nosotros planteamos la ley, un habitante que vive del otro lado, viene y negocia en la mañana y se ve en la tarde. Pero ellos lo que quieren no es un habitante transfronterizo, sino fronterizo, o sea, que habite en la frontera, legalmente establecido por nosotros, que son cosas muy diferentes. En una frontera que cada vez tiene menos dominicanos en la provincia. Bueno, llegaríamos, si nosotros permitimos eso, vamos a perder ese territorio. Si permitimos que se establezca el habitante fronterizo, o sea, un habitante que está de ambos lados de la frontera. O sea, que habite aquí o pueda habitar allá, pero que sea de la frontera. No, nosotros necesitamos... Legal, que les ha permitido eso. ¿Perdón? O sea, que sea algo legal, que les ha permitido eso. No, eso no se puede permitir. Ellos propugnan por eso y están en eso. Nosotros decimos que no. Nosotros tenemos que aplicar la ley de migración. No, mire, usted viene en la mañana y se ve en la tarde. Claro. Entonces, que sería la forma más sencilla de ellos poder estar de forma legal. ¿Qué ocurre con eso? Que yo planteo que nosotros tenemos también que modernizar los aspectos migratorios desde el punto de vista tecnológico. Yo hablo de una tarjeta inteligente, por ejemplo. Una persona de esas se le entrega una tarjeta que tenga todos los datos de ellos. Se mete en el sistema cuando ellos entran. En la tarde, cuando ellos salen, también el sistema lo va a registrar. Eso tiene que tener una conexión con las autoridades migratorias, con las mismas autoridades, con la policía y con todo el mundo, porque tiene que haber una conexión que sepa que él entró y salió, que no se quedó aquí. Si se quedó aquí, salir a buscarlo, por ejemplo. Porque aquí hay muchas cosas que se pueden solucionar con el uso de la tecnología. Por ejemplo, claro, cuando usted ve una
una persona que nosotros tenemos el artículo 28 de la ley de inmigración. Bueno, pero una parturienta en un hospital, pero la parturienta no tiene documento. Pero si nosotros le cogemos la huella facial y esa huella facial se refleja en la Junta Central Electoral, inmediatamente esa mujer da a luz, ya está todo registrado que esa persona dio a luz en la República Dominicana, se le da la constancia de nacimiento, porque ya la Junta la vio, cuando ella vaya allá le dan un lector facial, le pasan el lector facial, bueno, esta persona estuvo en tal sitio. Y ya por ahí hay un control. O sea, la tecnología, usar la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que tomar medidas contra la invasión de parturientas de manera ilegal en la República Dominicana. Eso le cuesta mucho al país. Más de 5.000 millones. Y nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Eso hay que pararlo. Eso de esa actitud irresponsable, de que derechos humanos, nosotros no tenemos obligación con asumir la Ojalá población se de otro dé la idea estado. del presidente de construir unos hospitales del lado de Haití. Es que nosotros no estamos obligados También a asumir la población de otro estado. Además de eso, se habla de derechos humanos, pero hay un derecho humano colectivo, claro, de los pueblos. Nosotros tenemos un derecho humano colectivo que está siendo violado permanentemente, porque es que la riqueza nuestra, la que le corresponde al pueblo dominicano, nosotros la estamos distribuyendo a otra población. Y aquí necesitamos, de verdad. Sí. Aquí hay una población muy pobre. Entonces, en esas medidas se está violando un derecho humano colectivo de la República Dominicana que está establecido en los convenios internacionales. Y nosotros no podemos permitir eso. ¿Tienes alguna pregunta, Ana Patricia? ¿Estás con nosotros? Sí, los escucho ahora. Juan Manuel, respecto a lo que es el tema de la naturalización, ¿no crees tú que necesita aplicarse una ley en la cual el hecho de tú naturalizar a una persona no represente para el país no solamente una carga, sino un desplazamiento de la población original? La ley que nosotros tenemos muy vieja, es del 1948. Y hay cosas que hay que cambiarlas. Todas. Sí, en Estados Unidos hay que saber leer en inglés, hay que saber hacer un examen. Claro. Nosotros estamos haciendo, estamos tratando de implementar, por ejemplo, como un requisito, ellos tienen que pasar por un curso de historia dominicana, se le da un examen. Excelente. Pero además de eso, todavía yo no lo he planteado, pero yo creo que tiene que haber una póliza de seguro de ellos, que ellos tienen que asumir. Porque es que los gastos, si un día nosotros tenemos que sacarlo del país, porque si usted violó las normas nuestras, aunque usted esté naturalizado, se va y perdió la naturalización. Entonces, y se acabó. Porque aquí a veces, no, usted violó las leyes lo establecen claro, si usted hizo esto, usted se va. Usted perdió la condición de dominicano. Así que se puede deportar. Claro que sí. Hay que sacarlo y inmediatamente pierde la condición de dominicano. Entonces, esas cosas hay que regularlas. Esa parte no hay que, eso está establecido en la ley. Pero hay algunas cosas como eran propias de aquellos años que nosotros tenemos que adaptarla, tenemos que hacer modificaciones a la ley para fortalecerla en el sentido de lo que reclaman las circunstancias actuales. Por ejemplo, eso que tiene que ver con los bienes inmuebles. La gente no sabe que la ley establece que el que tiene un bien inmueble requiere de menos tiempo de residencia para naturalizarse. Y algunos inclusive... ¿Y por qué? Porque la ley lo establece así, Sí. la más le da 6 meses. Es una forma de estímulo a la inversión. A la inversión, en esa época sí. Okay. Entonces, pero eso tenemos que verlo. Porque ya no es factible. Volvemos al punto, hay mucho lavado de activos. No, lo que pasa es que ya es más peligroso. Sí, es muy peligroso ya. Ya te pueden estar lavando. Sí, entonces, todo eso nosotros tenemos que revisarlo y vamos a tener que plantearlo públicamente. O sea, ustedes van a ver gente hablando de la modificación de la ley 1683 porque realmente hay que modificarla, pero no modificarla en la dirección que quieren algunos. Porque aquí hay gente que plantea modernizar la ley, sí, pero modernizar la ley es prácticamente con el criterio de que estamos viviendo la época de la globalización y que en la época de la globalización no se puede parar el flujo migratorio. Por ese lado yo no. Por eso precisamente es que cuando se habla de modificar leyes, nosotros estamos con mucho cuidado, porque es que ellos se aprovechan
O sea, aquí hay dos enfoques. El enfoque que entiende que la migración hay que controlarla, que no, nosotros tenemos que controlar eso. Y lo que entiende que no, que es regularla. Ese concepto de regular y controlar tiene muchos componentes de tipo filosófico, migratorio. ¿Por qué? Porque cuando usted dice que hay que controlar, usted está diciendo que el que entró está ilegal. El que dice que hay que regularizar dice que ellos no hay personas ilegales. Exacto. Que lo que hay que es regularlo. Si usted entró aquí y no tiene documentos, vamos a darle documentos, regularlo. Ese es el criterio de ellos. Y eso es una invitación, en el caso de un Estado fallido, a que entre todo el mundo. Bueno, perdimos el país. Perdimos. Qué pena no tener más tiempo, Juan Manuel. Te voy a invitar pronto de nuevo porque nos quedó cosa. Pero quiero cerrar felicitándote. Porque normalmente en este país la gente, cuando está fuera del gobierno, habla de una forma y actúa de una forma, y cuando llega al gobierno cambia de opinión. En tu caso, tú estás hablando igualito que como tú hablabas hace varios años. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.